Hola, soy Cristian Saltiel y esto es Hematología en Gotas. Hola amigos, estamos nuevamente en Hematología en Gotas y para cerrar el año 2017 tenemos una entrevista excelente aquí, bien ambientados en la casa de la doctora Norma Blumenfeld de Bosch, que nos ha recibido y vamos a conversar con ella varios temas. Sobre todo queremos recrear algunas cosas que son muy importantes para la hematología nacional. Y veníamos conversando sobre la ley de transfusión. Para este año 2017, nuestra ley de transfusión cumple nada más y nada menos que 40 años y sigue estando vigente. Bienvenida, doctora Bosch. Queríamos ver si nos puede conversar cómo recuerda usted aquella ley de transfusión, cómo se hizo. Yo me pregunto cómo la redactaron, dónde se reunían, de quién fue la idea, cómo lograron que eso terminara sancionado como una ley. Fue muy importante. Yo debo recordar muchas cosas porque hace mucho tiempo de eso, pero estábamos un grupito de hematólogos en el Banco Municipal de Sangre. Encabezaba el grupo el doctor Miguel Lairice, y estábamos conscientes de que no había una ley que regulara. Pero mi curiosidad es, ¿por qué se preocuparon por eso? Porque en Latinoamérica tampoco había ley, en ninguna parte, fuimos pioneros. ¿Por qué a ustedes les preocupaba que no hubiera una ley? Bueno, de verdad que hace tanto tiempo de eso que no me acuerdo por qué nos preocupaba, pero probablemente, me imagino, trato de pensar que había algunos problemas de tipo administrativo que había que resolver y que era necesario que existiera una ley para que pudieran resolverse los problemas administrativos. Recuerdo cuando llegamos al artículo donde decía la ley que cada banco de sangre tiene que ser dirigido por un hematólogo. Entonces todos se quedan así un poco, cada banco de sangre tiene que ser dirigido por un hematólogo. Entonces tú sabes que la dice siempre tosía cuando quedaba así como impactado por algo. ¿Y qué pasó de todo? Pero ¿cuántos hematólogos somos? Entonces, cuando dicen cuántos hematólogos somos y cuántos bancos de sangre podrían existir, entonces todo es que eran apenas algo así como, no recuerdo el nombre, pero digamos 20, 30. Oye, pero es que no somos suficientes hematólogos. Es decir, la ley no encajaba con la realidad, el número de hematólogos. Entonces surgió la idea de que había que impulsar los cursos de posgrado de hematología y que se iba a hacer contacto con la Universidad Central para ampliar los cursos de posgrado de hematología. Creo que de ahí surgió el curso de posgrado del clínico. Pero además, y ahora te lo digo como universitario, ahí se muestra el enorme poder y de la enorme importancia de la Universidad Venezolana para la sociedad, porque en poco tiempo ustedes eran 100 y pico, en poco tiempo. claro. Y no de cualquier calidad, de gente de calidad que se formó y se crió debido a la ley. Quiere decir que en esta casa se gestó la ley. En esa mesa se reunían ¿Quiénes se reunían? Por lo menos estaba, que yo recuerde, desde luego, Villalobos, Lairice, Norma, estaba, no recuerdo si Ana en ese momento participó, Camarillo, así, todos los hematólogos que estaban en torno a Lairice. Eran un grupito pequeño, cabían en esa mesa. La preparación en esa época era relativamente corta. Yo recuerdo que con un año de entrenamiento en banco de sangre, en transfusión y todas sus características, era suficiente para que tuvieran el visto bueno y pudieran empezar a trabajar y dirigir un banco de sangre. De manera que eso hace mucho tiempo. Así que 40 años. Mucho tiempo. Lairice fue el primero que formó
especialista en banco de sangre y hematología. El banco de sangre tenía dos aspectos. Un aspecto de banqueo propiamente dicho, que lo manejaba el doctor Tulio Villalobos y el doctor Quijada. Y entonces esa parte de... Eso era muy interesante, a mí nunca me interesó y las mujeres no estábamos en eso, pero los chamos sí, los muchachos sí, porque en aquella época donde había toreo en Caracas, muy importante, donde venían las estrellas, había que tener representantes del banco de sangre y expertos en transfusión para salvarle la vida a los pobres toreros. No sabía. No, usted no sabe, eso era importantísimo, eso era gratis. Y la asistencia al las corridas era gratuita y obligatoria. Había que tener un representante de un banco, del banco de sangre, y había que tener bolsas de sangre listas y todo preparado porque el riesgo era muy grande y se usaban. Y bueno, entonces había un interés muy grande en tener una ley que facilitara todo ese tipo de actividad y tener una ley que permitiera tener suficiente sangre para salvarle la vida a esos toreros tan valientes, ¿verdad? Bueno, pero eso existió y eso era muy, de verdad muy importante. Yo nunca fui, las mujeres no fuimos a eso. Chamate era uno de los... Chamate, el doctor Chamate, el doctor Camarillo asistió muchas veces y era obligatorio. Yo recuerdo que le molestaba un poco a Camarillo tener que asistir su día de vacación, su día libre, a una corrida de toros y sentarse a las 3 de la tarde. Eso, pero Chamate era amante del toreo. Chamate, sí, pero aquí eso era a las 3 de la tarde, eso era muy temprano. Había que estar ahí en punto y tener todo el equipo necesario. Pero se estableció una norma y un sistema de trabajo donde el Banco Municipal de Sangre estaba obligado a mandarle sus médicos residentes para asistir a las corridas de toros. O sea, tenían pasantía, corrida de toros. Tenían pasantía. Pero Mira, era muy muy interesante, ¿verdad? Que tiene que ver con la corrida de toros. Bueno, pero era muy curioso porque dentro de los estudiantes había gente que era fanática de las corridas de toros. Y entonces les parecía maravilloso que tuvieran que escogerlo, Chamate era uno, que escogerlo para ir a cubrir la parte médica. Pero otro, como el doctor Camarillo, no le interesaba para nada, le parecía que era muy bárbaro aquello, pero tenía que asistir como fuera para poder cumplir con las obligaciones de los estudiantes de posgrado. Estaba Luisa Parcedo haciendo una pasantía en el Banco Municipal de Sangre, muy cumplida, Luisa, muy trabajadora. Yo la aprecio muchísimo. De verdad que Luisa es una hematóloga, una médica sumamente cumplidora con sus obligaciones, sumamente estudiosa. Bueno, entonces era una época en que Luisa había venido de Barcelona, de Puerto La Cruz, a pasar un año con el doctor Lairisi para afinar algunas cosas porque ya había aprobado el posgrado. Y cuando se decidió tener médicos en los espectáculos de toreo, porque la situación clínica de los toreros era muy severa, muy severa. Que hablamos de la IRICE, refrésquenos un poco sobre la famosa investigación de la IRICE y el sistema Diego aquellos premios. Pero lamentablemente cuando yo llegué al laboratorio del doctor Lairisi con una gran futura hematóloga, las dos estábamos empezando, que era la doctora Carmen Luisa Rocha Piñango. Ella estaba un año atrás, pero como alumna del 6º año tenía, no sé cómo, en el programa, la capacidad de pasar a hacer una pasantía en el Banco de Sangre. Ya yo me había graduado, estaba entrando en el Banco de Sangre y las dos coincidimos y pasamos un semestre juntas trabajando muy duro en el banco, de verdad bien duro. Había casos muy difíciles, había casos de niños con síndromes hemorrágicos que había
que buscarle la vena, que llegaban chocados y no encontrábamos la vena y había que salvarlo. Fue una época dura. Yo recuerdo llegó un muchachito, no sé, de 3 años, 4 años, con una síndrome que no conocíamos, porque el doctor Lairis era el que hacía esos diagnósticos, nosotros éramos estudiantes, y entonces llegó chocado y no había manera de conseguirle la vena para transfundirlo. Y yo salí corriendo al Hospital Vargas, porque el banco quedaba detrás, y me encuentro nada más ni nada menos con un gran cirujano, con el doctor Rubén Coronil, que era amigo personal de mi familia, y lo agarro por la mano, le digo, venga, lo necesito, y entonces lo agarré para que por favor me lograra agarrar una vena, aunque fuera epigástrica, aunque fuera en cualquier lado del chamo para poderlo transfundir, y nos ayudó mucho y el muchachito se salvó. Pero sí, era una época interesante. ¿Y usted participó en las investigaciones del factor Diego? No, bueno, creo que sí, pero ya cuando yo llegué al banco, ya el Diego se conocía. Cuando no participé, le voy a explicar por qué. Cuando se estaba estudiando el Diego, ya yo estaba graduada y me fui para Estados Unidos. En Estados Unidos estaba en una institución muy buena, como cualquier joven que llega a un país extraño, que domina mal el idioma y pasa mucho trabajo, pero fue la sede del Congreso Internacional de Hematología de SEA, en Boston. Y yo estaba en el sur. Yo estaba en el sur y con el grupo de médicos hematólogos que van del sur me voy hacia Boston, hacia el Congreso. Fue magnífico, porque estaba el doctor Aren, estaba el doctor Lairis, estaba Zulay, estaba gente con la que yo me había formado, y estaba muy feliz allá. Es decir, ellos viajaron por el Congreso. Ellos viajaron y tenían a Diego como póster brillante. Entonces era un descubrimiento en un indito de un nuevo factor que no se conocía y fue muy exitoso. Y ahí había una foto, a mí me sacaron una foto viendo el póster. No, de verdad que fue muy exitosa la exposición de Venezuela en Boston. Pero cuando yo estaba en el posgrado en Estados Unidos, pero estaba en el sur, y disfruté muchísimo de encontrarme con todos mis colegas de allá y sobre todo ver el éxito de un nuevo factor. Claro. Era muy visitada la exposición de Venezuela. Y la importancia antropológica por supuesto. Volviendo a su encuentro fortuito y afortunado con el doctor Coronil. ¿Con el doctor Coronil. Ajá. ¿Sería ahí que despertó su vocación por la hemostasia, la hemofilia, los pacientes con sangrado? No, yo creo que él no tuvo nada que ver con eso. Yo creo que el interés mío en esa rama se debió a que había muy pocas oportunidades para los estudiantes de medicina y los recién graduados trabajaran en el área médica. Y el banco de sangre era una de las pocas oportunidades, porque hacía unidades móviles, porque necesitaba un médico para que fuera a acompañarlo. Entonces era un sitio donde uno recurría o como estudiante de 6º año o como recién graduado a trabajar, porque sabía que lo iban a ocupar en el área médica. Capaz que no pagaba, yo no me acuerdo, yo no recuerdo que me hubieran remunerado, a lo mejor era tampoco que ni me acuerdo, pero como quiera que sea, ellos necesitaban a los médicos. ¿Por qué? Porque se necesitaba sangre y había unidades móviles, periódicos bien organizadas, muy bien organizadas. ¿Quién es la Pérez? La que fue jefe de enfermeras del banco durante tanto tiempo. Hilda Pérez. Hilda Pérez. Exactamente. Esa era una capitana. Una gran señora. Entonces, de manera que el doctor Lairis además era profesor universitario, daba clases de anatomía patológica y de hematología y no sé qué. Entonces uno se sentía que estaba trabajando con su profesor y que estaba aprendiendo algo recién graduado. De manera que el banco de sangre fue muy estimulante, pero era pequeño.
Ahí estábamos 4 gatos. Estaba la doctora Piñango, estaba yo y estaba Núñez Montiel. Opalinsky, Núñez Montiel, Carmen Luisa Arocha Piñango y Norma de Bosch. 4 gatos. Nosotras 2 todavía no nos hemos graduado. Ellos estaban recién graduados o algo así. Bueno, y eso era lo que trabajamos ahí. El doctor Aren y el doctor Lairis. Aren venía de Estados Unidos, de un gran centro. Y venía muy bien preparado. Y bueno, y trabajaba en el banco de sangre, mediodía, por supuesto, unas horas. Estaba el doctor Lairisi, que era, digamos, estaba el doctor Marcel Roche, que trabajaba con el doctor Lairisi, no en banqueo, sino que trabajaba con los donantes de sangre estaban estudiando toda aquella parte de la fisiopatología de la anemia ferropriva. Como eran donantes a repetición, y había toda una patología por un lado, y había por otro lado la gentileza, digamos, la disposición del donante de sangre de donar su sangre para que se pudiera trabajar con ella y comparar con lo que se estaba estudiando. O sea, estamos hablando de los albores de la investigación en hematología en el país, ¿no? Exactamente. Que fue cuando vino el doctor Marcel Roche de Boston a Venezuela. Llamó Gómez Malaré, que era muy famoso pediatra venezolano. Claro, uno de los grandes pediatras. Uno de los grandes pediatras, que se había ido hacia el sur, hacia Buenos Aires y Montevideo durante la dictadura, y acababa de regresar y lo estaban enrolando. Y me llamaron a jalarme las orejas, con qué derecho yo estaba opinando, y me regañaron durísimo, pero entonces yo le dije, mire, yo vengo de hacer un posgrado de hematología en Michigan, de 3 años, y el doctor Barnola me mandó a trabajar con ¿Quién era el doctor Barnola? El doctor Barnola era el jefe de laboratorio del Hospital de Niños. Y tenía un laboratorio privado y era sumamente apreciado. Y además sumamente competente, muy competente. Y entonces yo entro al Hospital de Niños como adjunto al laboratorio. Pero entonces me empiezan a llamar para que vea a los niñitos con anemia, los niñitos con leucemia, con los niñitos con hemorragia. Es decir, porque muchos de los jefes de servicio o de los adjuntos eran mis compañeros que habían estudiado conmigo. Y entonces, ay, aquí está Norma, ven para que veas a fulanito. Ay, entonces yo los empiezo a ver, pero el doctor Gómez Malaré, que estaba de vicedirector o subdirector del banco, o del equipo director del banco. Del banco no, del hospital. Del Hospital de Niños. Yo no sé si fue él, alguien fue, que me llamaron al botón y me dijeron que con qué derecho yo estaba opinando sobre terapéutica de leucemia, de no sé qué y de no sé qué más, cuando yo lo que tenía era un puesto en el laboratorio. Entonces, y ahí ya empezó a haber niños con hemofilia. Sí, veía de todo ahí, aquí es una patología hermosa. Pero el doctor Barnola, en aquella reunión con la directiva del hospital, estaba al lado mío. Y él me apoyó y me dijo, no, es que yo la llamé, porque es que ella es que viene, usted sabe de Michigan, usted sabe, y entonces me está ayudando mucho. Y él fue una gran ayuda, bueno, él realmente se dio cuenta que yo venía como hematólogo. Pero, fíjate, ahí se creó la consulta de hematología del Hospital de Niños que tú dices. En ese momento, y gracias a ese episodio, se crea una consulta de hematología adscrita al laboratorio. Fue un regaño muy productivo para la historia hematológica de este país. Muy productivo. O sea, consulta de hematología. Y empiezan a llegar referencias, leucemia, de todo lo que te anemia, imagínate, anemias mediterráneas, anemias hemolíticas de los niños. Aquello era una cosa riquísima. Norma se quejaba mucho de que ella controlaba a un niñito con leucemia y de pronto se acababan las drogas de antileucémicas o básicas. Entonces Norma dijo, tenemos que tener un flujo constante de drogas para los niños con leucemia. Sí, pero el banco de drogas
había sido concebido con anterioridad. El banco de drogas fue concebido en el IBIC, el banco de drogas O antileucemia. sea, los orígenes de Badán son del IBIC. ¿Quién? Los orígenes de Badán. Sí, sí. El IBIC. ¿Sí? El IBIC. El banco de drogas fue concebido en el IBIC. Norma, pero es que tú no te acuerdas por qué es el IBIC. Resulta que el director, ¿cómo se llamaba el que dirigía el vicepresidente? Héctor X, ya no me acuerdo cómo se llama. Era Raimundo Villegas. Y tú tratabas al hermano de Raimundo Villegas Que de tenía un una leucemia. linfoma. Y a el hermano de Villegas le fallaron las medicinas y tú le planteaste el problema a Raimundo, que no era como en paz descanse. Y él entonces fue el que dijo, mira Norma, nosotros vamos a dedicar un fondo para que el IBIC cubra las drogas de cáncer y de leucemia. Pero todavía no hemos enganchado de por qué la hemofilia. Que la hemofilia, que ¿cómo? De que por qué tú Que te por metiste en qué, la hemofilia. ¿Por qué se enamoró usted de la hemofilia? Ay, eso es más viejo, ay, eso es anterior a todo eso. Bueno, Porque vamos allá. yo te estoy hablando de mí como hematóloga, como leucemóloga. Tú sabes que los primeros protocolos de leucemia los traje yo y los puse a funcionar. Hematóloga del hospital de niños yo veía de todo. De todo. Yo veía hemofílicos, yo veía leucémicos, yo veía todo. Pero en el hospital de niños no había nada. El hospital de niños se acababa de mudar a ese edificio maravilloso que era de no sé qué cosa que se le quitó al gobierno y estaba en San Bernardino. Y bueno, ahí era una belleza. Y el hospital era espectacular. Y el laboratorio ni para qué te cuento. Y entonces ahí se montó por primera vez en Venezuela la electroforesis en papel, que la hacíamos con la cámara y ahí se diagnosticaban las talasemias menores y ahí ¿cómo se llama? Los que tenían Drepanocitos. los drepanocíticos y todo eso. Y tenía un laboratorista que era una maravilla, Gainza, que era una maravilla de laboratorista, que montaba la electroforesis en papel, que era una belleza. Él era, de verdad, Gainza era muy especial. Él era bacteriólogo, man. Bacteriólogo, pero estaba contratado en el hospital de niños, tenía el hospital de niños se diseñó, en esa época se diseñó para ese momento como una cosa muy, muy grande y muy especial, y se muda de un huequito que tenía, ¿sabes dónde está la Cruz Roja? Sí. Allá, por allá escondido, bueno. Ahí se muda nada más ni nada menos a lo que hoy está, que es un edificio gigantesco que no le pertenecía, pero para nada. Eso fue espectacular. El hospital de niños recién hecho fue una maravilla. O sea, yo lo que estoy viendo es que la hemofilia está tan adentro suyo que no recuerda ni en qué orígenes se remonta. No, pero la hemofilia, bueno, yo te voy a decir los orígenes de la hemofilia. Entonces, no, pero oye, para poder, cuando se establece un servicio de hematología diagnóstico en el hospital de niños, entonces empezamos a diagnosticar los hemofílicos, porque viene el paciente con tendencia hemorrágica, le hacemos que ya estamos montando, porque tenía Gainza, que era un gran laboratorista, un muchacho de laboratorio estupendo, de electroforesis en papel, que me monta los casos, y encontramos que esta gente con tendencia hemorrágica eran hemofílicos y que tenían tendencia hemorrágica por su condición. Y la manifestación clínica era, hemorragias articulares y ese tipo de problemas que es lo usual en hemorragia. De manera que la manifestación clínica del paciente hemofílico relacionado a su patología, la enfermedad básica, la establecimos con ese laboratorio fabuloso de electroforesis en papel que teníamos allá, que era el mejor, para mí era el mejor laboratorio. La parte de la determinación de todos los factores fue ya del banco. Claro, pero eso era Núñez Montiel, Opalinsky y yo, fuimos los primeros alumnos que terminaron un curso universitario que había el doctor Lairisi logrado, inventado, yo no sé, fue que lo logró,
en la universidad. El doctor Lairice era profesor universitario y entonces introdujo, no sé cómo ni cómo, de qué manera, un posgrado en hematología. Y entonces Opalinsky, Núñez Montiel y yo fuimos los primeros graduados en ese curso. Y en ese curso, bueno, nada, hacíamos tiempo de sangría, coagulación en 4 tubos. Eso. Las pruebas de coagulación las traje yo. Las pruebas de coagulación las traje yo porque hice un curso muy especial de coagulación en Boston, allá cuando estaba en Estados Unidos. Entonces hacíamos coagulación en 4 tubos, lo cual era muy bueno, muy fino, pero era mucha sangre que se sacaba. Bueno, 1 mililitro mínimo para el 4 tubo, y el 4 tubo era el que nos daba el tiempo de coagulación final. Bueno, esas eran variaciones sobre el mismo tema que había en la época. Y se estableció en el Banco Municipal de Sangre toda la parte de estudio de las coagulopatías. Y empezó. Y entonces en el hospital de niños, chamito que llegaba con coagulopatía, ¡pum!, vaya para el banco de sangre para estudiarlo allá completo. Entonces se hacía tiempo de sangría. Y el tiempo de sangría era muy novedoso, acuérdate, era el tiempo de sangría ese con las hojillas y con la gota y con el tiempo y todas esas cosas. De manera que estaba muy bien controlado y estaba muy influenciado por lo que yo había ido a aprender en Estados Unidos. Y yo vine con la técnica de coagulación de Estados Unidos, del doctor Spears, que era un coagulólogo de Houston, muy bueno, y lo apliqué en el hospital en el banco. Tenía afortunadamente a alguien que trabajaba conmigo. ¿Quién era? Carmen Luisa Arocha. De Piñango, porque ya se había casado. Porque ellos se casaron cuando cerraron la universidad, porque no sabía cuál podía ser el destino, pero entonces ya la habían reabierto, y entonces estaba Carmen Luisa estudiando conmigo un año más atrás. De manera que nosotras entre las dos hacíamos toda la parte de coagulopatías del doctor Lairice, nos ocupábamos directamente de eso. Hicimos un libro de coagulación del grupo CLAT, donde, si tú lo revisas, las técnicas de coagulación son las que trajimos y actualizamos nosotros para la época. Yo creo que siguen actualizadas. Y bueno, eso era lo que usábamos. Pero Norma, entonces tengo entendido que la parte propiamente de coagulación más detallada no fue en el hospital de niños, sino en el banco de sangre. Claro que no. En el hospital de niños venían los pacientes y nosotros los referíamos al banco de sangre para la... Y allá tú lo que veías era anemia, toda la hematología. No, yo veía la coagulopatía, pero el estudio lo hacíamos en el niño. Y después yo lo seguía en el hospital de niños, una vez hecho el diagnóstico. Pero en el hospital de niños nunca se desarrolló el laboratorio de coagulación a tal punto que yo pudiera decir este no es una hemofilia A, este es una hemofilia B, este es un von Willebrand. De manera que el diagnóstico se hacía en el banco de sangre. Entonces, ¿y cuándo se cambia usted del hospital de niños al banco de sangre? No, yo trabajaba en los dos lados. Ah, era simultáneo. Yo trabajaba en los dos lados, trabajaba en el banco de sangre y después me iba para el hospital de niños. Pero llegó un momento en que esta se casó con un señor y tuvo unos hijos y entonces no podía estar todo el tiempo en la calle. A pesar de que mi mamá, pobrecita, me cuidaba a los muchachos, pero hubo un momento en que yo tenía que venir a hacer tarea, que venía a chequear las cosas, y entonces tuve que escoger. Y tuve que escoger y decir, bueno, me quedo en esto o me quedo en lo otro. Y así fue, y entonces me quedé en el banco de sangre, y el servicio de hematología creado por mí, que tuve unos ayudantes excelentes, unas pediatras que trabajaron como locas, les fascinaba la parte hematológica y bueno, nada, siguieron como pediatras. Lo hereda el doctor Wallace Camarillo. El doctor Wallace Camarillo ya había hecho el posgrado, estaba desempleado prácticamente, trabajaba unas horas en donación voluntaria y agarra el servicio de hematología y lo lleva de maravilla. Gracias a Dios, Camarillo fue un gran médico y un gran colaborador y hizo una labor excelente de niños. Así que él terminó, digamos, lo que habíamos empezado y
No hizo, ¿sabes qué fue increíble? ¿Sabes que yo lo solicité una bienalista para trabajar en coagulación? Y el director del banco, el director del hospital me llama, pero ¿cómo es eso? Una bienalista para trabajar en coagulación, pero llega Mato, ¿qué es eso? ¿Cuándo existió? Pero mire, es que hay muchos problemas, aquí hay unas técnicas que no la domina la persona corriente, hay unas pruebas especiales. Y entonces fue muy comprensivo el doctor Gómez Malaré y el grupo de médicos. Me dijo, bueno, ¿cómo no? Tenemos un cargo aquí, puede nombrar una bienalista. Yo tenía una bienalista pagada por el Hospital de Niños para trabajar en hematología. Y hacía la parte morfológica y hacía la parte... De manera que el servicio se creó así, se separó así. Yo creo que fue muy importante. Bueno, nada, a mí me satisface todo eso. Yo creo que se hicieron muchas cosas. Yo no he vuelto últimamente, pero me imagino que eso estará mucho mejor. Seguramente. Seguramente, tantos años. Y los que están allí son todos alumnos suyos de una u otra manera. Bisalumnos. Alumnos y bisalumnos. Alumnos de los alumnos. Usted se da cuenta de la importancia que tiene usted para nosotros y para la hematología del país. Bueno, no solamente en la parte de coagulación, sino como para la hematología. Bueno, porque fue una época en que hubo que hacer hematología. No se sabe. Mira, el doctor Ana y el doctor Lairis estaban, bueno, muy famosos y todo lo que tú quieras, pero que había que crear la línea. Bueno, ese trabajo. ¿Y en esa época es cuando se crea la Sociedad de Hematología? Bueno, se crea la Sociedad de Hematología, sí señor. En esa época se crea la Sociedad de Hematología, bueno, entran una cantidad de personas. Si usted lee la lista de fundadores, resulta que más de la mitad no son hematólogos. Así es. Se fijó, eran patólogos, era una cantidad de gente. Está el doctor Barrola, una cantidad de gente. Pero eran personas, además muchos laboratoristas. Pero era gente que dominaba el diagnóstico hematológico, morfológico. Era la gente que trabajaba en el laboratorio, que decía, esta es una talasemia. Y esta es una anemia ferropriva porque tiene microcitos y los glóbulos están vacíos. Entonces era gente que era capaz de diagnosticar la patología hematológica en el laboratorio. Esos eran los fundadores. Y después, por supuesto, se crea el posgrado y entran los hematólogos formados en la hematología en Venezuela y en el exterior. Yo creo que la sociedad de hematología actual es muy rica. Yo creo que es muy capaz. Yo creo que podría ser un poco más de lo que hace. Es posible. Tal vez tiene limitaciones económicas, pero podría ingeniársela para tener un poco más de real. Un poquito más de dinero para hacer un poco más de cosas. Bueno, pero, y en nombre de esa Sociedad Venezolana de Hematología, que en nombre de la Sociedad Venezolana de Hematología le doy infinitas gracias por todo este recorrido que hemos podido hacer. De la hematología en Venezuela. De la hematología en Venezuela y de la importancia de la doctora Norma Blumenfeld de Bosch para la hematología y para todos sus discípulos y discípulos. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Muy conmovedor cuando uno va para atrás se da cuenta del tiempo que ha pasado, por Dios. Y pero de lo que deja. Wow, imagínate. Yo estaba sin novio en esa época. Ya sabemos por qué está llorando. No tenía ni novio, andaba buscando. Y ahora mi hijo mayor tiene ¿cuánto? 50 y pico de años. Wow. Hematología en Gotas agradece infinitamente a la doctora Norma Blumenfeld de Bosch y al doctor Virgilio Bosch por habernos permitido pasar una hermosa tarde en compañía incluso hasta de su mascota, y compartir las experiencias tan importantes para su vida profesional y personal, y sobre todo para la Sociedad Venezolana de Hematología. Esto fue Hematología en Gotas. Gracias por oírnos y hasta una próxima entrevista.